Bueno, Valentina es la historia de Antonio de Castro, el adolescente, es el personaje principal, que en su último primer día de colegio, o sea, en su senior year, conoce a Valentina, una niña que sale de la absoluta nada, que nadie tenía ni idea de ella en Cartagena, sino hasta que cruza por fin la puerta de entrada del salón de clases. Y todos quedan como hechizados al verla porque era simplemente hermosa. Ese es el dato, no está buena, es bonita. Esa es la diferencia. Y no fue amor a primera vista, fue atracción a primera vista. Entonces Antonio, junto con su mejor amigo, el guache, el patán, el perro, el fiestero, apuestan al que se la baje primero. Así de fácil, pelados. Entonces desde ese punto Agustín empieza a contar todo lo que él tiene que hacer para poder acercarse a esta pelada que empieza a subir socialmente como la espuma. Todo el mundo quiere andar con ella, pero por el simple hecho de que es bonita. Nadie nunca realmente se tomó la molestia de saber qué es esta niña, qué pasa con ella, cuál es su historia. Antonio, por el otro lado, sí empieza a meterse un poquito más debajo de cuerda, porque eso es lo que le tocaba, de pronto un pelado no tan popular. Entonces se fue adaptando a lo que le tocaba para poder entregarse como pretendiente, y en todo el proceso empieza a vivir, bueno, crisis existenciales, se ve obligado a ser quien él no es, y empieza a cuestionar mucho de cómo funciona la vida y la sociedad hoy en día en los adolescentes. Y entonces me pusieron el trabajo de hacer un cuento y me di cuenta que no podía parar de escribir, que estaba escribiendo algo muy chévere, que me gustaba, que era divertido. Entonces al día siguiente, cuando entrego las 13 páginas que me salieron y el cuento no estaba terminado, el profesor lo lee todo y me dice, creo que tienes material para escribir. Pero yo obviamente en ese momento no le presté atención, yo dije, ¿qué va? Que por favor, o sea, ¿qué voy a escribir yo? Y nada, entonces lo dejé por un tiempo, digamos que hubo un año entero que no escribí, que fue a los 15, y a los 16, ya cuando regreso a Barranquilla con mi mamá, me empiezo a tomar un poquito más en serio el tema de para dónde enfocarme. Entonces, donde caí enseguida fueron los libros y la literatura y el escribir. Yo lo cogí por ahí y obviamente comencé con poemas para desahogarme, para sacarme el despecho o cualquier pensamiento raro que tenía en la cabeza. Intenté escribir cuentos y después a mí me hacen la propuesta de escribir, de concursar en un cuento, en un concurso de cuentos. Y ahí fue cuando dije, no, yo voy a escribir una novela, yo no estoy para cuentos. Y salió. Bueno, uno de esencial es la disciplina, la entrega a lo que uno quiere. El amor por lo que uno hace es indispensable para que de verdad algo se pueda llevar a cabo bien hecho. Creo que eso me lo enseñó también una rutina de trabajo, eso sí me lo entregó 100%, porque si yo no me organizaba, nadie más me iba a organizar a mí. Si yo no me obligaba a sentarme a escribir, nadie lo iba a hacer por mí. De pronto por ese lado me enseñó eso. Aprendí muchas cosas de mí, aprendí cosas que tenía adentro que uno a veces no contextualiza porque no se da la tarea de buscar qué es lo que está pasando y tratar de ponerlo en palabras para poder expresarlo, sino que uno hoy en día simplemente lo deja pasar y se toma ese problema o se fuma ese problema. De pronto me enseñó eso, me enseñó a canalizar mis emociones, a escribir. Aprendí muchísimo de ortografía, de redacción también, y a escuchar historias nuevas. Ahorita creo que ya no me interesa andar contándole historias con quien me siento a hablar, sino que quiero escuchar sus historias y robárselas. Uno, que, que no me prestan atención a lo que diga la gente. A mí me pasó algo que fue todo lo contrario de lo que uno está acostumbrado a escuchar en los discursos. Nadie creyó en mí y aquí estoy demostrándoles. No, por el contrario, cuando le contaba a la gente que quería escribir un libro, me decían, dale, tú puedes. Entonces ahí es cuando tenía todo el apoyo de todo el mundo, ahí fue cuando yo dije, mierda, y entonces, ¿será que de verdad puedo? Entonces me empecé a cuestionar. Pero no, si la gente lo ve en ti, tienes razones para verlo en ti, y hay muchas cosas que uno puede buscar adentro de sí mismo. Uno tiene que creer en uno mismo, eso sí, hay que creer que se puede para que se pueda, de lo contrario no tiene sentido caminar toda esta odisea para la meta. El mundo de la literatura, como en lo que es en el arte y en el mundo en general, vas a encontrar mucha gente que te va a criticar, claro, porque te estás exponiendo ante el mundo. Y yo sabía que al yo escribir esta novela y publicarla, la gente iba a saber cómo siento yo, cómo pienso yo. Pero es no tener pena, no tener miedo de lo que uno es, de estar orgulloso de lo que piensas y lo que haces. Y bueno, si te lo reciben bien, si no también, al menos lo hiciste. Y entonces ahora aprovecho para eso, para decir
que no solo quiero incentivar al campo de la literatura y de la lectura y de todas estas cosas que es escribir y el arte, sino en general mandar un mensaje a los jóvenes, o a la gente en general, si se puede, y al adulto que todavía tenga la oportunidad de perseguir sus sueños. ¿Qué es lo que nos está deteniendo de hacer lo que nosotros queramos hacer? ¿Cuáles son nuestras trabas? Ninguna. Nosotros creo que uno tiene la capacidad de hacer cualquier cosa que uno de verdad se disponga y se entregue 100% a ella. Eso es más que todo para mí esto que ha sido Valentina, poder vivir el sueño.